Madrid, Conferencias 1965. Trafalgar, lunes 11 de octubre. Por la noche, biografía de Timoteo, por Pablo Wickham. Textos principales que han servido de base para este mensaje: Segunda Timoteo 1, 1 al 5 y capítulo 3. Don Pablo Wickham. He añadido un poco más al título de Timoteo, tan escueto, que habíamos puesto a este tema en esta noche, queridos hermanos, para dar algunas ideas más acerca de lo que nos enseña la vida y el servicio de este siervo de Dios en el Nuevo Testamento. Así que lo he titulado Timoteo, la formación, la encomendación y el servicio de un hombre de Dios. La formación, la encomendación y el servicio de un hombre de Dios. Allí en Asia Central, en aquellos montes que se llaman las Himalayas, se eleva una mole imponente que llamamos el Monte Everest. Seguramente todos habéis oído de este monte. Mucho se ha escrito acerca de él. Verdaderas hazañas se han realizado para llegar a la cumbre, que se realizó en el año 1953, o sea, hace 12 años. Y después ya ha pasado la historia porque varios equipos de alpinistas han escalado aquel monte y ya todo es historia. Pero quizá lo que no sabemos, muchos, es que hay por lo menos una veintena de montes casi tan altos allí cerca de Everest, de los cuales no sabemos nada. Algunos de ellos sí aparecen en los libros sobre alpinismo, pero como toda atención se ha centrado sobre Everest, pues resulta que no sabemos casi nada de aquellos otros montes, y en algunos casos, pues tienen muy pocos metros menos que Everest. Y creo sinceramente, hermanos, que algo así ha pasado cuando consideramos la labor de Pablo y sus compañeros. Pablo es el Monte Everest. Mucho se ha escrito y mucho se ha pensado sobre él, pero diría con las debidas salvedades, desde luego, porque él era apóstol y maestro de los gentiles, diría que en su alrededor había unos verdaderos gigantes. Si pensamos en un Lucas, en un Bernabé, en un Tito y en el hermano que vamos a considerar en esta noche, Timoteo, nos hemos de dar cuenta forzosamente de que había unos gigantes alrededor del apóstol Pablo, y que si consideramos cada uno de ellos, llegamos a la conclusión de que realmente ellos también son puestos en las Escrituras para nuestra enseñanza, para nuestro ejemplo. Creo que poco se ha considerado la vida y el servicio de Timoteo en comparación con Pablo. Pero mirando un poco en los detalles de lo que la palabra de Dios nos dice acerca de este siervo de Dios, que es bastante, llegamos a la conclusión que es un gigante verdadero espiritual, un hombre que hizo una labor
maravillosa. No en el mismo grado que Pablo, pero sí un gigante en su obediencia, un gigante en su identidad, con las normas que el Espíritu Santo había dado a Pablo, un gigante en su corazón de amor para pastorear las iglesias del Señor, de la misma manera que tuvo en su corazón el apóstol Pablo. Esto quisiera decir al principio porque creo que es importante que veamos la grandeza de esta vida que vamos a considerar en esta noche. Grandeza, claro está, que no es suya, sino es del Espíritu Santo que le capacitó para la labor que hizo. No tenemos tiempo, desde luego, en esta noche de repasar todas las etapas históricas de la vida de Timoteo, porque nos faltaría tiempo. Pero sí quiero hacer notar que hay 4 etapas en la vida de Timoteo, y a cada una de estas etapas corresponde una frase descriptiva de él que usa en 3 de los casos el apóstol Pablo y probablemente otro hermano en el último caso. Y esas 4 frases se encuentran en unas escrituras que en unos momentos vamos a leer. Las frases son estas: discípulo, hijo amado y fiel, hombre de Dios y nuestro hermano. Y estas 4 frases corresponden a las 4 etapas principales de la vida y el servicio de Timoteo. Primeramente, vamos a leer en Hechos capítulo 16, los primeros 3 versículos muy conocidos por todos, para ver algo de la primera etapa de la vida de Timoteo. Dice así la palabra del Señor, Hechos 16, 1 a 3, hablando de Pablo: después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y esta frase discípulo para mí comprende la etapa de la niñez y la juventud de Timoteo. Ya le encontramos por primera vez en el Nuevo Testamento un discípulo. Y pocas veces se denomina un creyente en el Nuevo Testamento un discípulo. Hablando ahora de una persona particular, no de la palabra general discípulo. Un discípulo. ¿Qué sabemos de él en esta etapa primera de su vida? Pues no mucho. Aquí en unos versículos tenemos algunas indicaciones, y también hemos leído en 2 Timoteo, en el primer capítulo, de su abuela y de su madre, y de la manera, podemos deducir, como ellos le formaban, le criaban en aquel hogar piadoso con las Escrituras, y él estaba desde muy pequeño con la mente empapada de las Escrituras, a causa de su madre y de su abuela, fieles al Señor y llenas de todo deseo para que aquel joven, aquel pequeño, tuviera la palabra de Dios en su mente y en su corazón. Sabemos también que vino de esta
ciudad, de este pueblo, porque realmente era un pueblo, Listra, una colonia romana ya un poco antigua, no tenía mucha importancia en la comarca aquella de Licaonia, aunque pasaba por él una gran ruta romana que iba desde Derbe hasta Antioquía, pasando por Iconio, pero Listra era un pueblo pequeño. Y la mayoría de la población de Listra eran de la raza anatolia, licaónica, se dice en la palabra de Dios. Eran personas incultas que hablaban otro lenguaje que el griego que normalmente se hablaba. Timoteo no era uno de ellos. Era probablemente, porque su padre era griego, que quiere decir que era uno de la clase selecta del pueblo, pues él se criaba en una familia, suponemos, bastante pudiente, porque de otra manera se ha supuesto que no podría haber tolerado un casamiento entre una judía y un helenista, a no ser que éste tuviese buena posición en la ciudad. Nada más sabemos acerca de los detalles de Timoteo, aparte de algunas alusiones en las epístolas acerca de su constitución, que no era muy fuerte, que era un niño un poco enfermizo, porque de joven Pablo hablaba de sus muchas enfermedades, un poco tímido, pero no sabemos más de él, aparte de estos detalles esparcidos en distintas partes del Nuevo Testamento. Ahora bien, quisiéramos ver la causa de su discipulado, y ya lo hemos notado. Era la influencia de las Escrituras en su vida desde muy pequeño. No hemos de suponer que él iría a la sinagoga con los otros niños judíos, porque esto se le prohibiría por ser hijo de gentil incircunciso. Pero sí podría ir a la sinagoga con los temerosos de Dios y podría así, eso es, si hubiera una sinagoga en aquella ciudad, que tampoco sabemos, podría así tener más influencia de la palabra de Dios en su vida. Pero insistimos en que realmente la influencia formativa vino de la enseñanza de aquellas dos piadosas mujeres, porque Pablo habla en términos elogiosos de la fe que había en aquellas dos mujeres, una fe que tan naturalmente pasó al pequeño, porque vio en el comportamiento de aquellas mujeres y en todo lo que le decían acerca de las Escrituras a Dios obrando. Y aquel pequeño creció, formándose como una planta tierna en un terreno muy abonado y preparado, formándose en un discípulo. Qué hermosa verdad es esta palabra. A veces creo que nosotros no damos bastante énfasis, bastante importancia a la palabra discípulo. Somos discípulos, hermanos, de Jesucristo. Con todo lo que quiere decir esta palabra, discípulo, el que sigue, el que aprende, el que es nada para que su maestro sea todo, el que acompaña a su maestro, el que vive en la presencia de su maestro. Con la influencia de las Escrituras, eso era Timoteo. Llegó a ser un discípulo. Es probable que su conversión tuvo lugar en el primer viaje del apóstol Pablo, cuando, acompañado con Bernabé, pues fue allí a Listra y predicó a aquellas
gentes incultas en su mayoría, y ya sabemos lo que pasó allí, ¿verdad? Como la gente, después de escucharles y casi hacer un acto de idolatría, querer hacerlo con ellos, después se volvieron contra ellos. Pues probablemente se convirtió Timoteo en aquella primera visita de Pablo y Bernabé a Listra. Y seguramente el joven podría ver los sufrimientos y el comportamiento del apóstol Pablo en aquella ocasión. Y seguramente siendo un niño sensible, con un corazón tierno, que vemos después por algunas descripciones de él que hace el apóstol Pablo, seguramente él sentía en su corazón aquellos sufrimientos de Pablo, lo que le pasaba cuando le apedreaban y le arrastraban fuera de la ciudad como un perro muerto. Él vería todo esto y haría una honda impresión en su alma. Algunas veces queremos, y creo que está bien hacerlo, guardar a nuestros niños de escenas desagradables y horribles de este tipo. Pero hemos de reconocer que la impresión que causaría en un niño, quizá de unos 12 o 13 años de edad, no sabemos exactamente cuántos tuvo, pues sería algo que impresionaría mucho. Y si él supiera el por qué aquel señor que le estaban apedreando estaba sufriendo así, pues con mayor razón, porque él tenía una formación bíblica y relacionaría esos sufrimientos, esta persecución, con lo que habían recibido los profetas de antaño. Haría una impresión en su alma. El apóstol no volvió hasta unos 4 años después aproximadamente. Y durante este tiempo siguió el discipulado de Timoteo. De tal manera que cuando Pablo y Silas ya van otra vez a Listra, no solamente Timoteo es un joven discípulo, sino ya le reconocen en todos los contornos allí como tal. ¿Veis lo que dice en el versículo 2 del capítulo 16? Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra, su ciudad, y en Iconio, que era mucho más grande. O sea, podemos suponer, creo que con toda razón, que él iba trabajando su fe, su discipulado, lo que él había aprendido de su madre y de su abuela de las Escrituras, iba haciendo mella en su alma y en su corazón y en su acción. Iba sirviendo. Un fiel discípulo, preparándose, de tal manera que reconocían en él un siervo de Dios, ya, aunque tendría pocos años. Hay una pequeña lección para nosotros aquí, creo. Él se había convertido, no sabemos su edad, pero no se lanzó enseguida a salir a la obra, como a veces decimos. No iba ya sirviendo de una manera señalada, como si tal cosa, sino allí en su ciudad, en Listra, iba manifestando lo que es un fiel discípulo de Jesucristo. Y por 4 años siguió este aprendizaje. El apóstol Pablo estaba lejos, pero seguramente tendría noticias del joven. Y así cuando él llega, por fin, pues todos le aprecian y todos reconocen en él un siervo de Dios, por muy joven que fuese.
Ahora llegamos a su encomendación a la obra, que todavía estamos dentro de esta etapa de su niñez y juventud. Y aquí creo que hay 3 frases claves que nos ayudarán a comprender lo que ha de ser en su esencia la encomendación de un obrero y las cosas que debiéramos tener en cuenta para tal encomendación. Yo los titulo discernimiento, reconocimiento y llamamiento. Y estas 3 cosas, estos 3 factores han de verse en un siervo de Dios, uno que ya es siervo de Dios, antes de que se puede pensar en encomendarle a la obra. Discernimiento de parte de, aquí, un apóstol, o en líneas, vamos a decir, en términos generales, un siervo más experimentado o más siervos experimentados en la obra, discerniendo en un joven, o una persona no tan joven, las cualidades necesarias para que él sea acompañado por esta persona y así puede ser un siervo de Dios obrando ya, dedicando su tiempo al Señor. Discernimiento de parte de los que ya están trabajando. Y si no hay tal discernimiento, pues creo que por lo menos hay que esperar. Pero también había otra cosa, había un reconocimiento. Dice aquí, daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Ya le conocían bien, y no solamente le conocían, sino reconocían su don, reconocían su llamamiento, reconocían su servicio y su obra. Reconocimiento de parte de los ancianos de la iglesia en Listra y en Derbe, en Iconio, que este era un siervo de Dios, que estaba trabajando fielmente ya. Así que tenemos discernimiento y tenemos reconocimiento. Discernimiento porque dice, Pablo quiso que éste fuese con él. ¿Por qué? Porque vio en él las cualidades necesarias. Y incluso le circuncidó para que estuviera en plena condición para servir. Si no lo hubiera hecho esto, entonces entre los judíos Timoteo no hubiera sido aceptado. Y entonces su servicio quedaría limitado. Y como él había de acompañar al apóstol Pablo en la mayor parte de su ministerio, pues era necesario que él estuviera en condiciones para moverse entre judíos y entre gentiles. Por esto Pablo le circuncida. Y también vemos en 2 Timoteo capítulo 1 versículo 6 que este discernimiento vino por profecía. O sea que Pablo reconoció, guiado por el Espíritu Santo en el joven, lo que Dios estaba haciendo. Era un discernimiento de lo que Dios ya estaba haciendo en este joven y por medio de este joven. Y vio en él una ayuda adecuada para su obra. Allí Pablo impuso sus manos, dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Y la imposición de manos en las Escrituras es una señal de identificación. Los que quieren profundizar en esto, pues que lean el apéndice en el libro, el comentario de Ernesto sobre los Hechos, que explica con mucho detalle el verdadero significado de la imposición de manos, que es identificación, no que una gracia especial se le da. Y aquí, pues, Pablo reconoce el don que Dios le ha dado, ¿no? El don que Pablo le da. Reconoce lo que Dios ha hecho.
Y así, pues, esto es discernimiento. Luego, reconocimiento hemos visto. Y por fin hay llamamiento. No se habla de esto de una manera directa en el caso de Timoteo, pero cuando se nos habla de las profecías que fueron dadas acerca de él, pues podemos comprender cómo esto se relacionaría con su llamamiento. En 1 Timoteo 1:18 vemos allí como Pablo habla de las profecías. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. También en el capítulo 4, versículo 14, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ellos reconocían lo que Dios estaba haciendo en este joven. Y él, por su parte, sentiría el llamamiento a este servicio y que Dios le guiaría, ¿verdad?, en su camino. Dios le llamó. Los ancianos lo reconocieron. Pablo discernió. Esas tres cosas son necesarias para que un siervo de Dios salga a la obra encomendada plenamente por una iglesia o por más iglesias. Y si estos tres factores, hermanos, no están, creo que no se debiera encomendar. Sin llamamiento, ¿cómo vamos a predicar? Sin reconocimiento, ¿qué autoridad vamos a tener? Y sin discernimiento de parte de otros hermanos más experimentados, pues igualmente, ¿qué podemos hacer? Porque no habrá colaboración, no habrá confianza. Todo esto es muy necesario. Esto se da en el caso de Timoteo. Por esto, en esta serie sobre métodos misioneros, creo que el ejemplo de Timoteo, no solamente en cuanto a su carácter y su servicio, sino también en cuanto a estas normas de encomendación, es muy importante. Y el resultado, como hemos visto, es que le imponen las manos tanto Pablo como el presbiterio, identificándose con él, reconociendo lo que Dios está haciendo y quiere hacer en él. Esto es entonces la primera etapa. Timoteo, el fiel discípulo. Y eso es una cosa que todos estamos llamados a ser. Pero se hace solamente por seguir al Señor Jesucristo según la palabra de Dios. Y si formamos nuestra vida según la palabra de Dios, entonces habrá discipulado verdadero si obedecemos a lo que Dios nos dice. Ahora bien, la segunda etapa vemos ya que corresponde a la frase en 1 Corintios 4:17 y Filipenses 2:19-22, donde Pablo le llama hijo amado y fiel. En primer lugar, claro está, seguramente se refiere al hecho de que por medio de Pablo él fue convertido al Señor, pero no creo que quede ahí. Pablo le llama hijo a este joven porque es obediente, porque él sigue las normas que Pablo, guiado por el Espíritu Santo, está enseñando y está ejemplificando en su vida, y este es un verdadero hijo. Reproduce en su vida lo que ve en su padre espiritual, que es Pablo. Creo que en este sentido, más que en ningún otro, Pablo usa esta frase de Timoteo y lo repite 4 veces. Hijo amado, hijo verdadero. También lo dice de Tito, pero eso no quita de que Timoteo lo dice 4 veces de él. En el primer caso,
Tenemos en 1 Corintios 4:17 que él está hablando de Timoteo a los corintios y dice así: porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Ahora, notad las frases siguientes. Él está pidiendo a los corintios que se fijen en él como hijos a un padre y que le imiten. Y luego dice: por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Pablo envía a los corintios uno como él, mi hijo amado y fiel, que os enseñará mi proceder, lo que yo enseño. ¿Por qué? Porque él lo ha empapado, él lo da. Es un fiel reflejo, vamos a decirlo así, de lo que su padre espiritual, su maestro, ha estado enseñando. Claro está, no solamente a él, sino delante de muchos. Pero él había empapado la doctrina y la conducta de Pablo, porque después, ya hemos leído esto antes, Pablo dice: tú has seguido mi doctrina, mi conducta, etc. Apela a lo que Timoteo ha visto y ha hecho, viendo el ejemplo y oyendo las enseñanzas de Pablo. Hijo amado y fiel. Y en esta obra, cuando él ya está sirviendo al Señor, esta segunda etapa, cuando él acompaña al apóstol Pablo, es el hijo amado y fiel. La mayoría de las veces le vemos con Pablo. Otras veces Pablo le manda a un sitio u otro porque él no puede estar en todas partes en su obra. Y así en el segundo viaje le vemos como el ayudante de Pablo y Silas. Luego en Tesalónica y en Corinto él va solo, pero siempre para extender, para confirmar el ministerio del apóstol mismo. En el tercer viaje ya hay progreso. Timoteo ya tiene su Timoteo, Erasto. Pablo manda a Timoteo y Erasto. Y así va progresando conforme van pasando los años. Y por fin él va a Jerusalén con Pablo y los demás, ya al fin del tercer viaje, cuando prenden a Pablo. Así que en esta etapa, cuando él acompaña al apóstol en sus grandes viajes misioneros y luego a Jerusalén, es el hijo amado y fiel, el que reproduce en su vida y en su conducta y en su enseñanza lo que ha aprendido, lo que ha visto en Pablo. Y también se incluye pues el primer encarcelamiento en Roma. En esta etapa Pablo le asocia allí con él, escribiendo varias cartas a los filipenses, a los colosenses, a Filemón. Se ve el gran aprecio del apóstol para con su joven colega. No solamente dice, como hemos visto, que es su hijo amado y fiel, dice que no tiene otro como él. Si miramos un momento en Filipenses 2, veremos el gran elogio que hace el apóstol Pablo de este joven. Espero en el Señor Jesús, versículo 19 del capítulo 2 de Filipenses, enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús, pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros.
No solamente hijo amado y fiel, sino que no tiene otro como él. Es un elogio muy grande, porque si pensamos en Lucas, si pensamos en Tito, si pensamos en Epafrodito, en Epafras, nos damos cuenta de la talla espiritual de Timoteo. No es que el apóstol dice que todos los demás no sirven y Timoteo sí, no es esto, sino en comparación con esos gigantes en su alrededor, Timoteo sobresale aún más. Y vemos el porqué, porque es el que más reproduce el amor pastoral de Pablo para con los hermanos y para con las iglesias. Él realmente amaba, y por su cuenta, él amaba a los hermanos, no porque Pablo le mandaba hacerlo, sino porque de él mismo le salía, porque era un siervo de Dios. Y eso es algo maravilloso que vemos en él. Esto entonces es la segunda etapa. Timoteo acompañando a Pablo y haciendo las veces de Pablo en otras partes donde el apóstol no ha llegado porque va a otros sitios. O sea que él con otros pues está haciendo esta obra de acompañante y de delegado de los apóstoles. Luego, la tercera etapa corresponde a la frase hombre de Dios. Esto ya es la última etapa en cuanto al servicio conjunto de Pablo y Timoteo. Pablo ya está en la cárcel y él está pensando en que pocos años le quedan para ir trabajando. Y en 1 Timoteo capítulo 6 vemos lo que él dice de Timoteo. Realmente el elogio mayor que hace de Timoteo en todos los escritos suyos. Ya hemos visto que él dice que es hijo amado y fiel y que no tiene otro como él. Pero aquí hay otra frase que le destaca aún más. Dice aquí, capítulo 6, versículo 11, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Tú, hombre de Dios. Y queridos hermanos, las dos veces en el Nuevo Testamento que se utiliza la frase hombre de Dios, en un caso se aplica directa y el otro indirectamente a Timoteo. Las dos veces. Es el único hombre en el Nuevo Testamento que se denomina hombre de Dios. En el Antiguo Testamento podemos pensar en los varones de Dios, Elías, Eliseo, ¿verdad? Samuel, varones de Dios, con todo lo que encierra esa frase tan maravillosa. Pero Timoteo en el Nuevo Testamento es el único que se llama hombre de Dios. Y Pablo, el apóstol Pablo, se llama así. Así que podemos deducir lo que el apóstol pensaba de su colega en esta ocasión. Hombre de Dios. ¿Y qué quiere decir hombre de Dios? Es muy fácil decir esto, ¿verdad? Hombre de Dios quiere decir un hombre cuyo corazón palpita al unísono con el corazón de Dios. Quiere decir un hombre que Dios puede utilizar en cualquier momento para hacer cualquier cosa, en cualquier lugar, y saber que Él va a hacer lo que le manda. Eso es mucho, ¿verdad? Hombre que Dios puede hacer lo que quiera con él. Hombre de Dios. Y aquí
veo una aplicación maravillosa para todos nosotros. Porque Timoteo fue hombre de Dios por su crianza, por su formación, porque el Espíritu Santo podía hablar poderosamente en él, y así Dios le podía utilizar. No era un gran líder como Pablo, no tenía que serlo. Era, como dijo Don Eric la otra noche, el segundo violín. Pero, en lo que le tocaba hacer en esta posición secundaria a Pablo, con otros hermanos también, hacía fielmente, plenamente, agradaba a Dios, hombre de Dios. Y queridos hermanos, en esta conferencia estamos pensando mucho y orando mucho sobre el tema de España, país misionero. Queremos que todos los creyentes en España, en nuestras iglesias, miren al campo, miran la mies y ruegan al Señor para que haya obreros. Queremos que los rincones de España se llenen con el Evangelio, pero hermanos, lo que necesitamos no solamente son muchos obreros, vamos a decirlo así. Lo que queremos son hombres de Dios, mujeres de Dios, porque si tenemos hombres y mujeres de Dios, no habrá ninguna falta de obreros. Y viceversa, si no hay hombres y mujeres de Dios, podemos decir mucho y hacer mucho y planear mucho y no saldrá ni una a la otra. Hombres de Dios en las iglesias, entre los jóvenes, eso es lo que queremos. Y aquí, en el ejemplo de Timoteo, en la crianza de Timoteo, la formación de este siervo de Dios, vemos cómo se puede conseguir. Porque él fielmente siguió, un discípulo, luego un hijo. Como hijo a padre sirvió con Pablo. No era uno de estos que se va por su cuenta diciendo, pues yo sé mejor cómo hacer las cosas. Quizá en este punto hemos desviado un poco de las normas nuevotestamentarias, hermanos. Porque no vemos en el Nuevo Testamento muchos obreros que obran cada cual por su cuenta y es independiente completamente de los demás. Eso no se ve en el Nuevo Testamento en ninguna parte. Lo que vemos es colaboración y obediencia de obreros más jóvenes a obreros más experimentados. Y no lo podéis negar porque aquí está en la palabra de Dios. Parece quizá una contradicción a lo que dijo Don Eric la otra noche cuando dijo no conformismo sino colaboración. Pero es otro aspecto, ¿verdad?, de lo mismo. Ha de haber esta colaboración que implica obediencia, no tanto a un hombre, sino a unas normas, a un ejemplo, a una enseñanza, a una vida formada por las Escrituras y llevada por el Espíritu Santo. Eso es lo que vemos en Timoteo. Y lo que hace falta en nuestras iglesias, hermanos, son hombres de Dios, mujeres de Dios, muchos Timoteos es lo que hace falta, con la humildad, con la obediencia, con la determinación de no ser nada especial, sino obedecer para llevar a cabo el Evangelio y el servicio que Dios nos ha dado. Esto es hombre de Dios. Y creo que es necesario que pasemos por experiencias así para poder servir al Señor. Si pensamos que el obrero ha de ser uno que hace lo que le da la gana, entonces no hemos aprendido mucho, porque para
para ser un líder, para ser un campeón, hemos de servir primero. Si no sabemos obedecer, ¿cómo vamos a poder mandar? Todo esto es el mismo meollo de las normas no testamentarias acerca de los obreros y su servicio. Y lo vemos ejemplificado en Timoteo, el hombre de Dios. Y así llegamos a la última etapa y con esto termino. Pablo ha muerto. ¿Qué pasa con Timoteo? Tan íntimamente ligado con Pablo, podemos esperar que él ya sufre un decaimiento, piensa que el final del mundo ha venido. ¿Qué va a hacer? Pues sigue trabajando. En la última carta de Pablo a Timoteo, la segunda, tenemos allí muchas exhortaciones muy hermosas que no tenemos tiempo para tocar esta noche, para que él continúe esta obra, según las normas, la conducta, el ejemplo que Pablo le ha dado. Porque Timoteo sabía muy bien que todo esto venía del Señor, era guía para él. Y Pablo ya ha muerto. Y vemos a Timoteo siguiendo como un colaborador, porque el escritor de la epístola a los Hebreos, que probablemente no fue Pablo, pero seguramente uno muy destacado en las iglesias, dice en Hebreos 13, vamos a leerlo, Hebreos 13, versículo 22 y 23, os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a veros. Colaboración. Timoteo sigue trabajando con esta bendita comunión y fraternidad que le pueden llamar nuestro hermano Timoteo. Muchas veces decimos, ¿verdad? Como si fuera tal cosa, nuestro hermano tal o cual. Pero aquí denota una comunión íntima, una colaboración, una identidad con otros en llevar a cabo el mismo labor. Aunque ya había pasado la presencia del Señor Pedro, Pablo y seguramente otros, él sigue trabajando, sigue colaborando, nuestro hermano Timoteo. Y hermanos, hemos de desear todos que estas 4 frases, que corresponden a las 4 etapas que conocemos de la vida y del servicio de Timoteo, se apliquen también a nosotros. Discípulo, hijo amado y fiel, hombre de Dios, nuestro hermano. Que el Señor nos bendiga.